presidente y ahora asambleísta coronel Lucio Gutiérrez también manifiesta, se une al ala antirreforma del COIP y dice que se opone a la posible reforma porque sería hacerle un monumento a la impunidad. Y este discurso lo mantienen todos aquellos que de una u otra manera tienen rabo de paja, como coloquialmente se dice en Ecuador. Los que tienen algún tipo de responsabilidad de lo que ahora ocurre en el país, o que tuvieron la oportunidad de hacer cosas grandes, reformas estructurales, y no lo lograron. Porque no lo intentaron siquiera, no hicieron el más mínimo esfuerzo. Este es el caso del exmandatario Gutiérrez, que tuvo que largarse en helicóptero, aún tropezándose, por su nefasto gobierno lleno de entreguismo. Tan oportuna es la reforma propuesta al COIP, que de realizarse no habría necesidad de la consulta popular y así ahorraríamos los 60 millones de dólares que cuesta esta pre-campaña electoral en favor de Noboa. Así lo he manifestado en vídeos anteriores y lo mantengo. Me hago responsable de lo que digo. La bancada de la Revolución Ciudadana en esta semana lo demostró con pruebas, lo que acabo de afirmar. A ver, definitivamente cualquier cosa que pase en la Asamblea en cuanto a las propuestas que se han presentado podrían pues ser aceptadas, pero lo que no se puede aceptar es que se apruebe las reformas al Código Orgánico Integral Penal como presentó la Comisión de Justicia, porque eso es hacerle un monumento inmenso, colosal, a la impunidad en nuestro país. Muy bien. Porque entre otras cosas, tal vez a los que no están muy familiarizados, lo que pretenden estas reformas son terminar con la reserva de la primera etapa de un juicio, que es la indagación previa, porque los asambleístas interesados podrían pedir la información a la fiscalía y luego pues comunicar a sus amigos de que huyan del país, de que escondan pruebas, etcétera, etcétera, con lo cual pues el juicio propiamente dicho va a ser totalmente debilitado. Y la segunda parte impresentable es que se quieren introducir numerales o nuevos requisitos para el recurso de revisión. Y el caso concreto es que, por ejemplo, resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, o algún organismo de derechos humanos adscrito a la Organización de Naciones Unidas, podrían emitir resoluciones vinculantes en el caso de un juicio ya sentenciado en el Ecuador. Eso no puede pasar. Hay algunas propuestas y nosotros nos hemos organizado 15 asambleístas independientes y a lo mejor uno o dos más se pueden integrar a este grupo. ¿Va a sumar usted más asambleístas independientes? Caramba, usted está siendo fructífero en su grupo. Sí, somos 15 este rato que hemos acordado organizarnos y sobre todo para oponernos a que estas reformas al Código Orgánico Integral Penal pasen como se pretendía. Y nosotros hemos presentado la propuesta que para evitar sorpresas se analice y se aprueben o no se aprueben artículo por artículo. Yo sé que esto va a ser un poco cansado, a lo mejor serán 10 horas, 12 horas de discusión, pero en un tema tan importante el tiempo y el cansancio no importan, sí que la ley salga realmente beneficiosa para todos los ecuatorianos. Sin duda. El gobierno ha pedido que la Asamblea excluya de la reforma los temas relacionados con la consulta popular. ¿Cuál es su postura respecto a eso? Sí, también me parece pertinente para no duplicar el esfuerzo. Claro que hubiera sido mucho mejor que el presidente de la República haga el referéndum ya con los textos para que se incluyan directamente y sean ley o sean parte de nuestra Constitución. Lamentablemente, pues son preguntas que luego tendrá que ir a la Asamblea Nacional para que sean discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional. En el caso Metástasis está involucrada la señora Mayra Salazar, quien se desempeñaba como funcionaria judicial del Guayas.
y que trabajó también con Cristina Reyes, ex social cristiana y asambleísta en el Parlamento andino. Es comunicadora social, tenía una fundación y actualmente permanece en la cárcel de Chillogallo, al sur de Quito. Existe una agenda, un cuaderno, esperemos que no sea otro Hello Kitty, que es propiedad de Salazar, donde se especifican fechas y reuniones con el patrón Norero, y que serviría de prueba para involucrar además implicados en este caso Metástasis. Salazar solicitó que por su seguridad, ya que teme por su vida, precautelen el contenido de la agenda, que pasará por un examen de criminalística para determinar su veracidad. Mientras tanto, la Fiscalía no ha confirmado un acuerdo de cooperación, ni tampoco una nueva fecha para que Salazar rinda su versión. Ahora vamos a ver quién es Mayra Salazar. Ok, ella es una reconocida relacionista pública de Guayaquil. Hoy está detenida, como ya lo dije, es máster en comunicación organizacional y asesora en comunicación. Fue docente del ITV y relacionista pública de TC. Fue funcionaria judicial de El Guayas. Detenida en el caso Metástasis y posterior a aquello se dio a conocer una conversación que mantuvo, que la acabamos de revisar, con el patrón. La plática, como ustedes lo vieron, refiere a la gestión de Salazar en la campaña de la correísta María Fernanda Vargas hacia la alcaldía de Simón Bolívar. También se cita una reunión con la militancia, presuntamente con Machi Rafael, al que Norero le manda saludos. Norero quiere usar a Mayra Salazar para meter armas a la cárcel a través de donaciones, de supuestas donaciones que él iba a financiar. Y ella chateaba con él como su pareja sentimental. Además, movía hilos en torno a los procesos judiciales que se hacían a propósito, por supuesto, del cargo que tenía. La Fiscalía explicó que se trata, que habría también contactos con el ahora prófugo Daniel Salcedo, quien también es investigado por este caso. Ahora, veamos a Mayra Salazar frente a las instituciones civiles. Como ustedes lo pueden ver allí, ella es tecnólogo en comunicación para televisión, licenciada en ciencias de comunicación, magíster en comunicación estratégica. Continuemos. En el RUC activo, lo tiene activo, no registra deudas y su último aporte de 2018 a 2022 fue de $0. Continuemos. En 2018, Mayra tiene un caso en su contra por extorsión, de acuerdo a lo que registra Fiscalía. En el Consejo de la Judicatura, en 2023, hay un archivo de investigación previa. Continuemos. En patrimonio, Mayra tiene 324.000 en la declaración de octubre de 2023. Esto también es muy importante antes de eso en Contraloría, porque ella en el último año sube su patrimonio al doble. El economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, deja claro que la estrategia política primaria y la intención del incremento del IVA al 15% se lo tenía claro desde un principio por parte del gobierno. Aun cuando ahora el procedimiento será a partir del 13% aceptado por la Asamblea Nacional y bajo la discrecionalidad que tiene el presidente de subirlo al 15% de acuerdo a necesidades y sujeta a un dictamen favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y nada más. Ahora bien, desde el solo hecho de conocerse la aprobación por parte de la Asamblea, ya han surgido una ola especulativa y se lo nota en todos los sectores, ya que al subir el combustible, todo lo que se transporta sube de precio. El sector productivo quizás podría mantener algo los precios antiguos, pero el sector comercial, que simplemente lo que hace es vender y comprar, pues ya lo aplica directamente. Quizás puede ser que no haya los recursos ni siquiera un mínimo para poder atender estas necesidades, porque comparativamente con esa tormenta perfecta del año 2016 que se complementó con la caída de los precios del petróleo desde el 2014, para empezar el país disponía de lo que se llama espacio fiscal, es decir, la
condición de la economía nacional y de su manejo, nos dejó abiertas las puertas para financiamiento internacional. Además que disponíamos de instrumentos de financiamiento interno desde el Banco Central del Ecuador, que fueron satanizados estos mecanismos a título de que se estaban utilizando las reservas monetarias internacionales, cuando no se utilizaban ni siquiera las reservas internacionales y existía esta posibilidad de financiamiento interno, que todos los libros de economía privilegian el financiamiento interno de los déficits fiscales versus el financiamiento externo, pero esto se eliminó en el año 2018, así que sin esa posibilidad y sin ese espacio fiscal, que quiere decir la capacidad de endeudamiento, por lo que ya indiqué anteriormente, es muy difícil que se puedan obtener siquiera los recursos que están en el presupuesto, peor recursos adicionales. Economista de la Torre, ayer el viceministro de Economía decía que están analizando la implementación de un sistema de bandas para los precios de las gasolinas extra y ecopaís, como estuvo vigente hasta el gobierno de Guillermo Lasso, y ya no tanto esta focalización que se había anunciado en un primer instante. ¿Qué significa este sistema de bandas por un lado y qué tan posible es que se pueda obtener, por ejemplo, como también se anunció ayer, que se espera obtener 410 millones de dólares de la renegociación con las telefónicas, 230 millones por ventas de antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y por la monetización de activos 2.610 millones? Bueno, cuando nos dicen monetización de activos significa privatización. Bueno, y en parte también está indicado que sería venta de infraestructura de CNT, que eso lo que nos dice es que son recursos de una sola vez, se vende y nunca más se va a tener ese activo de parte del Estado. Pero ¿cuál es el problema en definitiva con estos elementos así pequeñitos que tratan de ir sumando, que también están dentro del espacio de una expectativa? ¿Qué es lo que pasó? Asimismo, comparando con el presupuesto de Lasso. ¿Por qué se generó ese desfinanciamiento tan grave? Por ejemplo, ahí se estableció un ingreso justamente por venta de activos de 1.200 millones de dólares. Se había previsto la concesión de Sopladora y se había previsto la venta del Banco del Pacífico, que nunca sucedieron. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de los subsidios? Y de lo de las bandas. Lo de las bandas, ¿qué es lo que significa? Que no es una focalización, sino que se va estableciendo un precio de los combustibles a partir de una fórmula matemática en la que debe estar incluido el precio internacional de los mismos combustibles y sobre eso establecer un techo o un piso respecto de los cuales o dentro de los cuales establece la autoridad correspondiente el valor al que se le vende al público. Entonces, con eso, ¿qué es lo que nos están planteando? Que se va a incrementar en definitiva el precio de los combustibles, pero eso también genera otro problema, que es volver a lo mismo. Estamos afectando al bolsillo de los ecuatorianos y complicando todavía más el consumo. Muchas gracias a todos por acompañarme día a día. Feliz fin de semana y que sirva para relajarnos sin exceso. Continuamos mañana.